Listo, chicos, entonces, aquí tengo el molde. Listo, espero ahí me estén escuchando muy bien. Entonces, aquí tengo el molde de la parte superior delantera, ¿sí? Y pues decidí que esta piecita la voy a sacar en este color azul. ¿Mm? Entonces, importante que tenga su hilo de tela, que tenga toda la ubicación de costuras por todos los lados. En la parte del escote no le voy a dar costura para que no me quede más chiquito, ¿sí? Es más, eh, después voy a revocarlo un poquito más, voy a ampliarlo más. ¿Listo? Entonces, ¿qué es necesario conocer antes de cortar? ¿Sí? Dentro de los principios del corte es importante entender la forma o la dirección en la que va mi prenda. Entonces, por ejemplo, aquí están los hombros, estos son los hombros, esto es el escote, por acá sale la cabeza, ¿cierto? Me va a quedar acá el cuellito. Esta es una partecita de la sisa, esta es la otra sisa, y esto es una parte del corte, ¿cierto? Que se une con las otras piezas. Si yo identificara entonces acá en esta pieza así como está, el largo de la pieza, ¿sí? ¿Cómo es? Sería así. Este sería el largo, ¿cierto? No podría decir que este es el largo. Este no es el largo, porque lo estaría acostando, ¿sí? Entonces, el largo como tal de la pieza es este. Este es el ancho. Este es el ancho. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que identificar, como ya identifiqué en el molde cómo es, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a identificar la tela. La tela, cuando ustedes miran acá, tiene unos punticos. Algunas de pronto no tienen los punticos, pero tiene un engome, ¿sí? O otras son como unos flequitos, eso depende del tipo de material. Pero lo importante es saber cuál es el orillo, o sea, no ir a de pronto a confundir la parte del ancho como si fuera el orillo, sino que ustedes deben identificar que tienen una diferencia bastante notoria entre lo que es el orillo de la tela y el ancho de la tela. Por lo general, hacia el ancho, la tela estira, ¿sí? Normalmente tiene algún porcentaje de elongación. Y hacia el largo, no estira. O si estira, de pronto porque el material tiene cierta elongación en cuanto a su composición, pero es menor que hacia el ancho. ¿Listo? Entonces, mi pieza, esta pieza hacia donde yo necesito que me estire, pues hacia el ancho. Y este es el ancho de mi pieza. O sea que lo tengo que ubicar así porque ¿sí? En mi tela, este es el ancho de la tela. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, primero, listo, al ojo lo ubico, que no se me esté pasando el molde, ¿cierto? Miren acá con relación a la tela, que no se me esté pasando, que me quepa totalmente en la tela, pero tampoco lo voy a desperdiciar, o sea, es decir, no lo voy a ubicar por allá el molde y voy a cortar sabiendo que todo este espacio de tela se me va a desperdiciar. Cuando yo voy a cortar, por lo general, siempre yo empiezo cortando las piezas más grandes, pero pues como en este caso, sobre esta tela solo voy a cortar una piecita, pues sí o sí tengo que ubicarla así como la estamos ubicando, ¿sí? Porque no hay otra forma. Entonces, listo. Otra cosa importante, mirar el derecho del material. Miren que este es un bioto o loto. La parte del derecho es brillante, la parte del revés es la nudita e incluso se ve motosa, ¿sí? Entonces, siempre por donde se ve el lápiz o el marcador que yo utilice al trazar, pues el molde, debe verse hacia arriba. Las marcas deben verse perfectamente hacia arriba. Entonces, si yo lo volteo, por este lado casi no se logra apreciar las líneas. Lo estaría ubicando al revés. Si yo lo corto así, pues ya no me van a coincidir las demás piezas, porque las demás piezas probablemente las vaya a ubicar hacia arriba. ¿Listo? Entonces, el derecho del molde debe ser por donde están las marcaciones con el lápiz o con el marcador. Entonces, lo tengo que ubicar así.
¿listo? Mirando hacia arriba. Y el derecho, en este caso, como esto es una sola pieza, no va al doblez, no lo voy a cortar dos veces, ni va al doblez. Entonces, el derecho debe ir totalmente hacia arriba. Mire que esta es la parte brillante. ¿Listo? Bueno. Ahora, cuando yo corto, también debo tener en cuenta que yo voy a empezar a cortar de izquierda, ¿sí? Esta es mi izquierda, ubicándome sobre el ancho de la tela. En esta dirección, este es el largo de la tela y hacia allá es el ancho. Entonces, el largo, pues todo el metraje que usted haya comprado, 1, 2, 3, 5, 10, 15 metros, pero hacia el ancho, por lo general, la tela viene de unos 50, unos 60. Hay telas que vienen incluso mucho más anchas, pero digamos que el máximo normalmente en ropa deportiva viene siendo de 1,80 aproximadamente, ¿sí? Pero por lo general, 1,50. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya tengo ubicado, ¿cierto? Ya sé cómo debo cortar mi molde, sé cómo debe estar ubicada mi tela. Ahora la tengo que aplomar. Este molde lo tengo que aplomar con relación al orillo de mi tela. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo utilizar los primeros punticos como guía y lo ubico acá y empiezo a ubicar a medir desde la parte final, por ejemplo, ¿sí? De mi molde en dirección hasta los punticos. Puedo coger los primeros punticos o los segundos, no pasa nada. Total, necesito primero es una guía. Ahí, por ejemplo, hasta los segundos punticos tiene 22. Entonces, lo que yo hago es que ahí a los 22 voy a ingresar el alfiler. Miren que cuando yo ingreso el alfiler, siempre lo ingreso enroscando un poquito, porque normalmente los alfileres vienen pompos, vienen despuntados, entonces me puede dañar el material. Entonces, cuando le ingreso, giro, le doy una media vueltica para que pueda ingresar fácil y al salir también le doy una media torsión para que el alfiler salga perfectamente. ¿Listo? Ya sé que de aquí, desde este punto hasta el orillo, hasta los últimos punticos, tiene 22, ¿cierto? Vamos a verificar. Ahí tiene 22, ¿sí? Hago lo mismo en la parte superior, desde aquí hasta los últimos punticos. Mido, por ejemplo, aquí tiene 22. Pero mire qué pasa con el hilo de tela de acá. El hilo de tela está medio centímetro más hacia la derecha. ¿Qué hago? Sencillo. Corro el molde un poquito, ¿sí? Hasta que llegue ahí al punto del metro, ¿sí? Total que desde este punto del hilo de tela hasta acá, hasta la orilla donde yo estoy ya midiendo todo, me dé sí o sí la misma medida que está aquí abajo, los mismos 22. Entonces, en ese caso, ingreso el alfiler y al salir lo giro un poquito y listo. De esa manera yo sé que de esta línea hasta acá, hasta este borde, está paralelamente a 22 centímetros. Está parejito, ¿sí? Cuando ya tengo esa por lo menos ubicada la parte del hilo de tela, ahora sí termino de apinar, de ubicar alfileres para que pues no se me vaya a correr de pronto el material y pueda cortar de pronto con más tranquilidad. El material no puede estar embolsado, con prenses, con recogidos. Si no los tiene, pues no debe estar con nada de eso, ¿sí? O sea, como que ustedes de pronto le vean acá unas bolsas o algo así exageradas, cuando no las debe haber, pues ahí no, lo mejor es no cortar. Listo, ¿qué, también con qué me puedo ayudar? De pronto una piedrita, ¿cierto? Unas pesitas, unos imanes que vienen, que son bien pesados, también los puedo ubicar. Cuando voy a cortar, entonces voy a empezar acá y la idea es no llevar el corte hasta la punta de la tijera, sino aproximadamente hasta la mitad, ¿sí? Para tener como mayor control del corte. Y empiezo. Trato de que cuando yo esté cortando, no pasarme demasiado. Me puedo pasar por ahí 1 o 2 milímetros, ¿sí? La idea es no generar tanto corte, porque a veces con esos pedacitos yo alcanzo a cortar otra pieza. Pero entonces si lo corté o lo trocé o le hice un piquete a la tela, al resto de la tela,
Por esos piqueticos a veces no se alcanzan a sacar algunas piecitas, entonces pues no podemos reutilizar como tal el material. Miren acá, por ejemplo, en las curvas, trato de cortar, de ir bajando la tijera e irla girando un poquito, ¿sí? A medida que voy bajando las hojas de la tijera, ¿sí? A medida que voy accionando la tijera, voy girando en las curvas, pues para que no me queden mordisqueadas y me queden lo más parejito posible. Aquí entonces igual, como este molde tiene los valores de costura, entonces no sería normal que yo le agregue adicionalmente, le deje hacia afuera más material. Lo normal es que yo lo corte tal cual como está ahí a ras del papel. Pues mi molde quiere decir que ya está listo para cortar, o sea que tiene todo incluido. ¿Listo? Si de pronto vemos que se me pasó un poquito, me sobra un poquitico, pues lo recorto, ¿sí? O algunos pedacitos o algo, no pasa nada, lo recortamos. ¿Listo? Pero así me debe quedar. O sea que si yo miro, este es el derecho, la parte brillante, y esta parte opaca es el revés. O sea que aquí ya tengo mi primer pieza que quedó totalmente aplomada. Sobre este material es la única pieza que voy a cortar. Ahora vamos a cortar el siguiente. El siguiente lo voy a elegir en la tela gris. Pues vamos a ubicar acá la tela gris. Aquí la tela ya tenía un corte, entonces vamos a mirar si podemos aprovecharlo para no desperdiciar tela. Pero voy a tratar acá de recoger la tela un poco para que ustedes vean el orillo para poder optimizar. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué sería muy bueno? Con relación acá desde el orillo de la tela, ¿sí? Medir derechito aproximadamente por ahí hasta este punto de acá, ¿sí? Porque como aquí el orillo del lado de allá ya no lo tengo, entonces necesito basarme con el orillo que está acá, en este otro lado. Entonces, antes de empezar a cortar, debería marcar una línea totalmente recta aquí, paralelamente al orillo, para tener como una guía y poder de alguna manera aplomar los moldes. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a doblar la tela parejita a lo que está y voy a marcar la línea o lo puedo ubicar con alfileres. Aquí ubicamos los alfileres. ¿Sí? Ahí quiere decir que esta es la línea de aplome. O sea que ya el molde que voy a ubicar, este molde, mírenlo acá, trato de hacer coincidir esos alfileres con relación a esta línea de acá. Entonces, primero al ojo, trato de ubicarlo, pues porque miren que hay una punta ya bastante significativa, bien grande. Y cojo el metro y vamos a medir, miren acá el hilo de tela. Ese hilo de tela me ayuda precisamente para poder aplomar la pieza. Desde ahí hasta acá tiene 25 centímetros. Voy a poner ahí un alfiler. Miren que el derecho de la tela está hacia arriba. ¿Listo? Y ahora en esta misma dirección deben haber 25. 25 en esta dirección están los 25. Entonces miren que tengo que girar el molde, correrlo un poquito
hasta que me quede a los 25 centímetros, según la línea del hilo de tela que marqué, ¿sí? Si no, digamos que acá lo hago así por lo que tengo una mesita aquí cortica, pero ustedes pueden extender totalmente la tela, que es la idea, ¿sí? Y la ubican bien y miden desde el orillo de la tela hasta el hilo de tela cuánto hay, para que les quede lo más parejo posible. Entonces ahí lo que hacemos es que ponemos un alfiler. Ubicamos acá. Puedo utilizar de una vez este que ya estaba aquí. Listo, ahí ya tiene alfileres. Ahora continúo con el corte. Miren acá, antes de terminar, corto exactamente hasta donde necesito, sin pasarme demasiado, máximo 2 milímetros. Lo ideal es uno no tener que mover la tela cuando está cortando, no levantar la tela cuando está cortando, sino sostiene suave la tela. Miren que con la mano me voy apoyando y voy haciendo como peso para evitar que se me levante. Hasta aquí quedó entonces mi segunda pieza. Ahora la tercera pieza es otro color y elegí hacerlo en este color. Entonces, siempre miro como desde qué lado está bien el corte para ir emparejando la tela. Entonces acá, miren, el hilo de tela es este, ¿sí? El orillo está allá. Acuérdense que hay orillo a ambos lados, a ambos extremos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a medir, como les había ya mencionado, desde los punticos del orillo, ubico primero la pieza, que pues pueda optimizar yo bien el material. Aquí, por ejemplo, me da a 15 centímetros. Perfectamente puedo ubicar. Y ubico acá otra vez a los 15, giro, o sea, giro o un poquito el molde hasta que me llegue a la medida de los 15 centímetros. Estoy midiendo. Acuérdense que no es que haya una medida específica que sí o sí tenga que medir a los 15, 20 o no sé qué medida. No, yo estoy primero ubicando al ojo la pieza y trato de mirar que, pues que me quepa en este espacio de tela sin desperdiciar tanto material, ¿sí? Obviamente va a haber un desperdicio, pero pues es normal ese desperdicio, pero el desperdicio es muy pequeño. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar, ¿sí?
Primero lo ubico, luego empiezo a plomar, es decir, que esta línea, que es el hilo de tela, quede a la misma distancia con relación al orillo. O sea, que si yo mido desde aquí hasta acá, tenga la misma medida que está de aquí hasta acá, según como yo ubiqué al ojo primero el molde. Listo, ya después lo voy acomodando para que me quede derechito y no se me vaya de pronto a torcer o algo así por el estilo. Miren que estas piezas yo también incluso, acá de pronto no se alcanza a ver muy bien porque está con lápiz, pero yo le pongo que esta es la sisa, este es el costado, este es el ruedo, para poderme ubicar y saber cuál es el orden o la dirección de ese molde. ¿Listo? Eso también es importante porque si ustedes no le escriben nada, pues ustedes no van a saber de pronto esa pieza, si este es el ancho o resulta que este es el largo, ¿sí? Entonces, para eso es importante. Usted ya sabe que la sisa, según el plano, en qué dirección va. El ruedo, pues que es en la parte de abajo. El costado, usted ya sabe, sí, que es esta parte lateral. Entonces, de esa manera, me queda a mí más fácil para poder ubicar el molde sobre la tela. Y ya ahí, pues lo que hago es terminar el corte. Este sería el tercer corte. De los que entonces tenía que ya terminar. Acá puedo ya pasarlo acá recto para ir emparejando. Por lo general yo soy la que debo girar alrededor de toda la pieza que estoy cortando, ¿no? Porque cuando a veces movemos el material se nos puede torcer, algo puede pasar. Entonces lo ideal sería que nosotros vamos girando. O si lo vamos a girar, tener mucho cuidado de que no se nos empiezan a generar pellizcos, pliegues, que no los miremos y de pronto por dentro cuando los estemos cortando se agarran. Entonces cuando ya vamos a unir las piezas, vamos a verificar acá. Voy a ponerlas aquí al revés como para que miren los colores. Entonces miren las piecitas. Está este naranja neón. Ellos montan, ¿cierto? Y viene este corte de acá, que es el de arriba, que deben montar también. Cuando yo hago esto, miren que yo debo verificar que todo coincida. Miren que no se pasa ningún corte, nada. Ellos se cruzan 2 centímetros porque cada pieza tiene 1. O sea que 1 más 1 en total se ve una diferencia de 2 centímetros que se están cruzando. Pero literal, pues tal cual me queda la prenda ya terminada. ¿Listo? De esa manera continúo cortando el posterior, las mangas, los cortes, ¿listo? Aplomando y tratando de optimizar el material e ir emparejando. Si usted ve que la tela le queda con muchos huecos, muchos espacios, pues estoy cortando mal, ¿sí? Entonces lo ideal es que la tela me vaya quedando lo más recta posible, lo más parejita posible. ¿Listo? Que si en una sola tela cortaron una pieza, pues bueno, es normal que me vaya a quedar como una patica de tela así colgando, porque pues más que todo, por ejemplo, en esta gris, ¿sí? Si yo la hubiera tenido recta, pues obviamente me iba a quedar, como dicen normalmente, con una muela, un hueco, ¿cierto? Porque solamente corté esto. Pero en mi tela ya había un corte, entonces lo que hice fue aprovechar ese pedazo que tenía para lograr sacar esa pieza y lograr ir emparejando el material. ¿Listo?